Política es la inquietud del dólar. Cuando la política estornuda, al dólar le da gripe y está sin vacunarse. No hay vacuna para el dólar. Así que bueno, ya lo sabemos. Si queremos que baje más, habría que tomar una serie de medidas que probablemente ya el comunicado de Perú Libre se quedaría chico, ¿no? Lo que ha hecho Perú Libre ahora sobre este gabinete, con las medidas que la sensatez, no hablemos ya de ideología ni de política, hablemos de lo que el Perú necesita de sensatez, seguramente indignarían más a Perú Libre. El doctor Gustavo Gutiérrez Tixe, abogado constitucionalista, está con nosotros. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. ¿Cómo está usted? Buenos días. Lección de derecho para todos los chibolos y los estudiantes o los aspirantes a abogados. Así como hay una enorme relación entre la política y la economía, la hay también entre el derecho y la política. Sí, porque es una relación pero evidente, ¿no? Son como dos caras de la misma moneda. Dos caras de la misma moneda. Así, o sea, las leyes no bajan del cielo. Correcto. Las hacen los hombres, ¿no? Las hacen los y hombres. el modelo democrático, precisamente a través de los procesos de constitución de los estamentos de poder, ¿no? Claro, y detrás de la lucha por el poder hay proyectos de ley siempre. Pues, bueno, ahora ha salido este proyecto de esta congresista, el proyecto de, ¿cómo le están llamando? Disolución cruzada. ¿Perdón? Disolución cruzada. Disolución cruzada. Oye, ¿qué tono? ¿Para qué? Para que no se vaque al presidente, digamos, si lo resume en dos palabras, un poco grosero. ¿Qué diría usted, doctor? Bueno, es una alternativa, ¿no? Es una opción que se da también en el derecho comparado a algunos países. Cuando censuran al Ejecutivo, procede la disolución para la convocatoria de elecciones. Sí. O sea que dentro del contexto es plenamente válida la propuesta, ¿no? Pero tendrá que pasar, esto sí, por una reforma a la Constitución, porque se trata de un cambio del diseño de la cuestión de confianza y del mecanismo de disolución del Congreso, ¿no? Que de acuerdo a nuestra Constitución señala que disuelto el Congreso, opera la sucesión presidencial, tenemos para ello vicepresidentes y eventualmente el presidente del Congreso, que asume una función breve para proceder a convocar a unas nuevas elecciones para completar el mandato. Claro. Entonces, eso implicaría de alguna forma que haya de todos modos una reforma a la Constitución. Sí, pues claro que el nuestro no es precisamente un régimen parlamentario, ¿no? Es más presidencialista. Claro. Que... Nuestro es un régimen presidencialista, ¿no? Presidencialista, ¿no? Sí, con algunas limitaciones de parte del sistema parlamentario. Perdón, doctor, ahí tenemos un tuit de la autora de esta cosa cruzada, que es absolutamente castillista. O sea, luego de décadas, por fin tenemos un gobierno del pueblo, dice, al que la derecha viene desestabilizando. Por eso hoy es fundamental la unión entre nosotros. Y llamo a la reflexión a mis hermanos de Perú Libre. No caigamos en el juego de la derecha de dejar aislado a nuestro presidente. Ahí lo tiene usted. Yo discrepo con algunas decisiones que se han tomado desde el gobierno, como la salida de Bellido y Maraví, cediendo también a la derecha, y un canciller que saluda al reino, y pone entre comillas, no sé por qué, de España, que nos invadió y masacró, entre otras cosas más. Bueno, otra lectura de la historia que no merece el menor análisis científico, ¿no? O sea, estamos llenos de lugares comunes acá, ¿no? Bueno. En fin, entonces ella es la autora de esta ley, es evidentemente una castillista esta persona, ¿no? Sí, pero ocurre no digo que la ley sea mala por eso. Sí, sí, en realidad es una reforma a la Constitución, lo cual tendría que tener un alto nivel de consenso en el Parlamento, sí. Cosa que por lo menos tiene un largo proceso de debate, no puede ser un cambio inmediato. Y entiendo que responde como reacción a lo que ha aprobado la Comisión de Constitución, que es precisar la cuestión de confianza, ¿no? Y la alegación de algunos defensores probablemente de este régimen que consideran de que hay un desequilibrio de poder. Cosa que en realidad no es exacto, ¿no? ¿Por qué? No es exacto, ¿no? Porque el presidente de la República, se apruebe o no esta ley,
tiene un amplio poder para la cuestión de confianza. Puede someter a cuestión de confianza las políticas de Estado que considere pertinentes, inclusive ya en razón de los antecedentes, inclusive puede asociar la cuestión de confianza a un ministro. Es decir, claro, podría técnicamente pedir la cuestión de confianza a favor del ministro del Interior, o podría pedir una cuestión de confianza para que se apruebe la reforma agraria que ya ha anunciado el presidente hace unas semanas atrás. Es decir, técnicamente tiene un gran espacio para plantear la cuestión de confianza si lo quiere hacer. Pero lo que no puede motivar una cuestión de confianza definitivamente es pretender obligar a que el Congreso apruebe una reforma a la Constitución, porque la aprobación de una reforma a la Constitución en realidad es un estadio superior a la competencia de un poder constituido como el Ejecutivo, porque el Parlamento, cuando hace una reforma constitucional, se convierte en un poder constituyente. Por lo tanto, básicamente lo que tiene que hacer es cumplir con ese parámetro que establece el artículo 206, que es llegar a los 87 votos o someter a referéndum la propuesta que el Parlamento quiere llevar. Entonces, ese es el diseño de nuestro modelo constitucional. Entonces, no hay nada de qué escandalizarse. Estamos dentro del cauce normal. No podemos convalidar algunos excesos porque, repito, uno hace confianza sobre lo que le corresponde. Sí, yo quiero claro, desde luego. Claro, o sea, yo no puedo hacer confianza sobre, no sé, sobre la educación de los hijos de mi vecino, ¿no? O sea, yo hago confianza sobre mis hijos, ¿no? O sea, le pido a la madre de mis hijos que me dé confianza. Que entender, ¿no? Esta señorita lo que tienen que entender es que el presidente no es un rey del siglo XII. Correcto. No es un rey, aunque tiene muchas cosas monárquicas. Lamentablemente esto viene... Nuestro presidencialismo. Sí, claro, es un rey sin corona, digamos, ¿no? Porque viene del modelo norteamericano y básicamente lo que ha alimentado en el Perú es un fuerte caudillismo, ¿no? Claro. El presidente usualmente, la institución presidencial, no el actual, ¿no? Siempre está proclive a pretender ser un rey o un caudillo, ¿no? Un dios todopoderoso, ¿no? Que no puede estar sujeto a ningún tipo de control. Y lamentablemente ese es uno de los grandes problemas del presidencialismo peruano, ¿no? Lo que escapa a ese poder que tiene un presidente de la República de poder obligar a negociar, a sentar a la mesa a los políticos para poder llegar a concertar. Lamentablemente eso no hay, ¿no? Tenemos presidentes muy caudillistas que lo que quieren que el Congreso haga, y por cierto, es a lo largo de la historia de la República, que prácticamente sea una caja de resonancia de las decisiones del presidente. Y eso no ocurre en una democracia, digamos, mínimamente estable, ¿no? Lo que ocurre es que tiene que haber puentes para el diálogo, la negociación, la concertación, que esa es la vía por la cual deberíamos recurrir, ¿no? Y no a este permanente conflicto en el que nos encontramos. Bueno, permanente conflicto que no cesa, ¿no? Y que ahora se va a agudizar. Lamentablemente no cesa desde los inicios de la República, ¿no? Así es, exactamente. Es un problema completo que si en el siglo XIX los presidentes no podían dormir porque tenían el temor de que el vicepresidente los derrocara, ¿se acuerda de Gutiérrez Lafuente? Hombre, claro. El pobre Gamarra no podía dormir tranquilo porque estaba siempre ahí. En consecuencia, hoy en día a veces tenemos el grave problema pues de que los presidentes no sienten confianza ni siquiera en su propia bancada, ¿no? Y eso hace que el gobierno... Estamos viendo ahorita ese capítulo. Y no solo ese, y ha pasado con PPK, que la bancada le desapareció, y ha pasado con el propio Humala, que prácticamente con su bancada o gran parte de su bancada estuvo en conflicto, ¿no? Ha pasado con Toledo, quizás el único espacio donde hubo una estabilidad fue con el Partido Aprista, sí. Pero usualmente es una constante, ¿no? Y eso obedece, repito, a la falta de educación política en el diálogo. Más estamos formados en la confrontación que en el diálogo, ¿no? Y claro, con este tipo de proyectos lo único que se hace, de alguna manera creo yo, no sé, me corregirá usted, es incentivar estas situaciones, pues porque si yo te voy a vacar y me tengo que disolver, entonces ya la cosa se pone en términos... Es bastante preocupante, habría que cambiar el diseño, ¿no? ¿Por qué? Claro, al término absoluto. Claro, porque habría que cambiar el diseño porque tendremos que bajar quizás la vacancia a 67 votos. Claro. O sea, nuestro modelo hace que la vacancia, para que ésta pueda proceder, tiene que haber un alto consenso en el Parlamento que los propios militantes del partido de gobierno tienen que votar a favor. Exactamente. O sea, si no, no hay vacancia. Esto refuerza el presidencialismo que tenemos. Claro, o sea, ya es demás. Esto sí rompe el equilibrio de poderes. Esto sí sería romper el equilibrio de poderes, ¿no? Sí, pues, o sea, nosotros elegimos en el fondo dictadores en potencia.
La verdad que sí, ¿no? Amparadas por las La verdad leyes. que sí, no. Porque son no, dictadores. La verdad que sí, ¿no? O sea, esto es lamentable. Quizás el mismo Fujimori hubiera podido realizar las cosas con bastante éxito si hubiera llevado a puntos de consenso, pero simplemente en muchos casos, pues, la decisión por la fuerza, que probablemente sea más rápida, es la que ha imperado a lo largo de la historia de la República, generando pues la falta de capacidad para el diálogo y el entendimiento, ¿no? Efectivamente, en el caso de Fujimori tenemos la tercera elección, una cosa completamente incomprensible, contra todo el razonamiento. Correcto. Lo mínimamente racional, y a partir de ahí una serie de problemas. Y otra constante del Perú es que cuando tú eres presidente y no tienes mayoría en el Congreso, ya viene el conflicto. Correcto, Es una ¿no? constante en la historia. Y lamentablemente en los últimos años el presidente ni se siente identificado con sus bancadas, ¿no? Sí. Entonces lo que hace es tratar de gobernar por la vía de la presidencia del Consejo de Ministros, que busca consensuar de manera aislada con parlamentarios de otras bancadas. Y más bien lo que debiera hacer es fortalecer las bancadas gubernamentales. Tendría que ser un oficialismo muy fuerte. Definitivamente esto es lo que no hay, lamentablemente, por la situación en la que nos enfrentamos, ¿no? ¿Cómo ve este comunicado de Perú Libre? Es una cosa muy contundente contra el gabinete, que abona lo que usted decía, ¿no? Sobre que la bancada de gobierno puede pasar a la oposición con mucha facilidad en el Perú. O Bueno, parte de ella. Bueno, fíjate que es bastante difícil de poder leer el tema, porque de algún modo la bancada de Perú Libre en este comunicado termina siendo coherente con su propuesta, ¿no? O sea, una propuesta de un Estado intervencionista, un Estado en el cual se asumen políticas socialistas prácticamente, pero mantienen en su línea, ¿no? Lo que pasa es que el presidente ha variado su línea inicial y está buscando, moderar un poco sus propuestas gubernamentales. Entonces ha habido acá un conflicto. Entonces creo que esto lo que ocasiona más grave es la falta de entendimiento, de diálogo, ¿no? O sea, si bien el presidente de la República tiene que conversar con la bancada, o sea, tendría que limar asperezas con la bancada y tratar de tender puentes para poder plantear un gobierno con un mínimo de estabilidad. Entonces, lamentablemente no ha ocurrido así. Nos hemos enterado de que inclusive hay ministros que los han renunciado por WhatsApp. Una cosa pero increíble. Entonces, se está perdiendo un elemento central en un gobierno, ¿no? Que es el diálogo. Sí. Que es los vasos comunicantes que deben haber, que lamentablemente esa es una llamada de atención, ¿no? ¿Tendrá talento el presidente Castillo como para recomponer la situación de acá al lunes? Porque tiene que haber una coalición mínima. Si él se queda sin el respaldo de la mayoría de su bancada, entonces está en el aire. Bastante peligroso, ¿no? Engañemos, claro. Bastante peligroso. Se queda en el aire completamente y se produce una especie de vacío de poder. Yo creo que sí, yo creo que el presidente no sé si tendrá talento, pero lo que tiene que es intentar hacerlo, ¿no? O sea, intentar hacerlo, ¿no? Desde el propio Maquiavelo, cuando define a los gobernantes, habla de aquellos que no son virtuosos, pero por la fortuna llegaron al poder, por lo tanto tienen que juntarse o alrededor tiene que haber asesores virtuosos que le permitan orientar al presidente para que pueda lograr conducir hacia un nivel adecuado que le permita gobernar, ¿no? ¿Podría el presidente y sus asesores hacer una reingeniería y pasarse al centro para hacer una especie de frente con AP, APP y otros partidos? Podría, ¿no? Sí, técnicamente podría, ¿no? No sé si eso sería conveniente, además, porque el presidente de la República sustenta su legitimidad en las fuerzas de los sectores de izquierda del sur, ¿no? Y que espera medidas bastante drásticas, como por ejemplo la reforma agraria o la reforma de la explotación de los yacimientos mineros, ¿no? Del gas. Entonces no sé si eso podría realmente ser sólido para el propio presidente. Está en una tremenda encrucijada, ¿no? Yo creo que en todo caso debiera haber una derecha consolidada y una izquierda consolidada, y eso implica que el presidente en todo caso busque el diálogo y el consenso para postergar
algunas medidas radicales con su propia bancada y poder plantear una agenda mínima dentro de su propia línea que le permita, repito, cumplir con el programa de gobierno que ha planteado, ¿no? Sí, Porque aproximarse al centro también corre el riesgo de que le saque la alfombra y termine se queda sin soga y sin cabra, sí, pues eso sí, se queda sin piso, ¿no? Sí. Y el vacío de poder o la sensación de vacío de poder se llena inmediatamente, porque yo como comencé el programa recordando lo que pasó en los estertores del primer gobierno de Belaúnde Terry, cuando Acción Popular se divide y un sector le quita el respaldo al presidente por considerar que este había sido entreguista con la International Petroleum Company, el famoso incidente de la página 11. Esto puede soñar a prehistoria para muchos, pero yo me acuerdo que pasé por La Colmena y el local de Acción Popular estaba tomado. El local de Acción Popular que quedaba en La Colmena, en la avenida Nicolás de Piérola, había sido tomado por un sector del partido. Y eso fue de alguna manera el prolegómeno del golpe que vino después, ¿no? Sí, pues en efecto, esos son datos históricos que hay que tomar en cuenta, ¿no? Y precisamente el consejero del presidente tiene que hacérselo saber, porque usualmente repetir la historia es un hecho que al final puede ser negativo o perjudicial para quien quiera gobernar para el futuro, ¿no? Entonces, mucho cuidado con eso. Creo que esos datos son sumamente relevantes, ¿no? O sea, cometer el error como en ese momento de ser tolerante con el camisea o quizás con, qué sé yo, o sea, con la reforma a la minería, etcétera, sí, que lo ha planteado, puede ser hasta un boomerang para el presidente. Yo creo que tiene que moderar, tiene que postergar para los próximos años quizás cambios más sólidos, pero por el momento tiene que iniciar, al menos a través del diálogo o de un consenso mínimo, una propuesta que ha llevado al gobierno a este sector político, ¿no? Creo que eso le permitiría poder afianzarse más en el gobierno que tambalear hacia el lado del centro, ¿no? En todo caso, deduzco por lo que ha comentado, doctor, que hay que hacer la reforma política de verdad en el Perú, no con parchecitos, no importante. No con leyesitas para una cosa, para yo creo que, cosa. Por ejemplo, esto del debate en Asamblea Constituyente o reforma debe dar lugar a algo concreto. Es que necesitamos una reforma seria, una reforma muy madura, que permita replantear no solamente el problema de la estructura de poder, que no es un asunto de la Constitución del 93, es un asunto de las repúblicas latinoamericanas. Todas las repúblicas latinoamericanas tienen poderes deficientes porque hemos importado, así sin tapándonos los ojos, el modelo francés de la organización territorial y el modelo norteamericano del sistema de gobierno. Y lo que tenemos que hacer es compaginarlo con nuestra propia realidad, las hojas de vida de nuestra realidad, para poder plantear un modelo distinto, ¿no? Entonces, creo que tenemos que ir hacia un verdadero proceso de reforma. Ojalá el Congreso puede tomar esta iniciativa para poder plantear un largo debate que permita cambiar todo el capítulo de los órganos de poder, porque en el Perú funciona mal el Poder Judicial, funciona mal el Poder Ejecutivo, funciona mal el Poder Legislativo y los órganos coalicionales a media máquina en razón del diseño que tiene y que es crónico porque obedece a un modelo, repito, vetusto del siglo XIX que tenemos que cambiar. Doctor Gustavo Gutiérrez, muchas gracias. Gracias a usted. Por la visita. Muy buenas tardes o muy buenos días.